una maravilla natural de la Tierra oculta bajo tierra. En las selvas de Vietnam está Sun Dong, una cueva tan grande que cabrían rascacielos. Dentro hay ríos rugientes, torres de piedra más altas que edificios y un ecosistema con su propio clima. Tras siglos aislada de la superficie, parece más un mundo alienígena que la Tierra. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, exploramos Son Doong, una de las cuevas más grandes descubiertas. En 1990, en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, Ho Can luchaba por sobrevivir. Desde su adolescencia, había atravesado la selva en busca de madera, cazando furtivamente cuando era necesario, apenas reuniendo lo suficiente para sobrevivir. Los tiempos eran difíciles y necesitaba dinero, así que volvió a la selva en busca de madera de agar, una fragancia valiosa usada en inciensos y perfumes. Pero mientras se adentraba más, el cielo se oscureció, los truenos retumbaron, el cielo se abrió y Can se vio obligado a buscar refugio. Buscando refugio de la tormenta, Ho Can vio una cueva en la base del acantilado. Al observar, notó nubes de niebla saliendo de la abertura y el sonido de agua corriendo desde lo profundo. Quizás si no hubiera oído esos sonidos, habría explorado más la cueva. Al saber que había un río furioso dentro, Jan concluyó que no era buen lugar para esconderse. Para él, solo era otra cueva más, pero para cuando llegó a casa, ya había olvidado dónde estaba. En 1994, exploradores mapearon las cuevas Hong En y Hong Tung y sospecharon que algo grande estaba oculto entre ellas. Tenían razón, aunque no lo notaron entonces. Más de una década después, en 2007, Howard y Deb Limpert, del equipo de la Expedición Británica de Espeleología en Vietnam, llegaron a Phong Nha para buscar cuevas aún no descubiertas. Tras estudiar los ríos de piedra caliza y fallas geológicas, Howard concluyó que debía haber una gran cueva cerca de la salida de Hong En. El único problema era que nadie sabía dónde estaba, excepto un hombre. Tras dejar la tala y dedicarse a la agricultura con su familia, Ho Can contó a los Limpert sobre la cueva que halló años atrás. La de vientos fuertes, niebla densa y el rugido de un río oculto. Los Limpert, intrigados, pidieron a Can guiarlos a la cueva. Can, animado, aceptó. En la primera expedición, el grupo halló 11 cuevas no registradas. 2 fueron nombradas Can y Tai Hua. Pero Sun Dong seguía siendo esquiva, y después de 2 expediciones fallidas, el equipo decidió rendirse. Parecía que la caverna que Ho Can había encontrado por accidente se había perdido en la selva, o al menos eso parecía. En un último esfuerzo por redescubrir la cueva, Can hizo otro viaje a la selva en el invierno de 2008 y por pura casualidad logró encontrar de nuevo la ubicación de la entrada a Son Doong. Ho Can memorizó el camino, marcó la entrada en un mapa y estudió la ruta para guiar a los exploradores de regreso. Can contactó a Howard Limpert y el equipo de expedición volvió rápido a Vietnam. Howard y el Departamento de Geografía de la Universidad de Ciencias de Hanoi lideraron el equipo que redescubrió Sun Dong. Peter McNabb fue el primero en entrar y Can lo siguió inmediatamente después. Fue entonces cuando entendieron que no era una cueva cualquiera. Descubrieron un mundo oculto, único en la Tierra. Formada hace millones de años, Sun Dong fue esculpida en piedra caliza antigua. Actualmente tiene el título del pasaje de cueva más grande del mundo, con un volumen de 1.36 mil millones de pies cúbicos. En total, se extiende por más de 5 millas y media. La luz solar atraviesa enormes dolinas, sumideros donde el techo colapsó, proyectando haces que convierten la cueva en un mundo subterráneo único en la Tierra. Las aberturas que iluminan la cueva también traen peligros que explicaremos después. Gracias a sus grandes cámaras, la luz solar y el agua de lluvia, partes de Son Doong tienen clima propio. En las secciones donde el techo se ha derrumbado, han surgido bosques enteros. Los árboles y la vegetación han dado origen a ecosistemas prósperos. Sun Dong, además de sus bosques y ríos subterráneos, tiene algunas de las estalagmitas más grandes del mundo, de hasta 260 pies, las más altas registradas. Y la magnitud no acaba ahí. Algunas cámaras son tan grandes que cabría una manzana entera de Nueva York, rascacielos y todo. Sun Dong es tan grande que un Boeing 747 podría volar por ella sin que las alas toquen las paredes. En 2019, científicos confirmaron que Sun Dong se une con Hang Thong por un río subterráneo, sumando 57 millones de pies cúbicos a su volumen. Con su escala vasta y climas únicos, Sun Dong no se parece a ninguna otra cueva en la Tierra. Lo más extraordinario es que este mundo oculto se descubrió por casualidad. En su expedición, el equipo notó que estaban en una cueva más grande que cualquiera conocida,
con ecosistema y ríos subterráneos. Pero primero, tenían que nombrarla. Tradicionalmente, los descubridores de cuevas tienen el honor de elegir el nombre. Y con Hokan junto al equipo, decidieron llamarla Sondong. Sund significa montaña, y Dong es un valle cercano, habitado por los Bru Ban Kieu, origen del río Tung. Es un nombre adecuado para una cueva de piedra caliza atravesada por un río. La noticia sobre la magnitud de la cueva Sondong se difundió rápidamente y el 14 de abril de 2009, la Expedición Británica de Cuevas de Vietnam anunció que era la cueva natural más grande del mundo. Desde su redescubrimiento, Sundong se ha hecho famosa en todo el mundo y el hombre que la encontró por primera vez sigue estando estrechamente vinculado a la cueva. Tras ayudar a reubicarla, Hokan fue guía del equipo de la Expedición Británica de Espeleología en Vietnam, liderando varias expediciones a Sundong y otras cuevas de la zona. Es bueno que alguien tan familiarizado con Sundong como Hokan siga guiando a los exploradores a través de ella, porque aunque la cueva es impresionante, también es mortal. Al menos 2 personas habrían muerto al navegar por su terreno peligroso. Un río subterráneo furioso, inundaciones y caídas abruptas hacen que un paso en falso sea fatal. El río sigue en gran parte inexplorado. Buzos han descendido, pero la fuente sigue inaccesible. Y por si esos peligros no fueran suficientes para preocuparse, también hay especies de ciempiés venenosos viviendo dentro de Sondong. Pero esto no ha evitado que la gente intente ver de cerca la cueva más grande del mundo. No es sorpresa que algunos oportunistas hayan intentado colarse en Sondong. En un momento hablaremos de por qué el acceso está tan restringido. En febrero de 2017, 3 turistas con pasaportes franceses y estadounidenses fueron arrestados por intentar entrar sin porteadores, guías ni boletos. Fueron detenidos en una aldea de una minoría étnica, donde admitieron que habían intentado colarse ilegalmente, tanto en Sondong como en Hung En. Eso pudo haberles costado la vida. Ninguno de los 3 tenía protección, y casos similares de turismo de aventura ya han causado varias muertes en Vietnam. A los 3 hombres de 29 a 34 años se les multó por los problemas causados. Aún así, pudo haber sido mucho peor si hubieran logrado entrar a la cueva. Es fácil entender el atractivo de una cueva gigante con bosques subterráneos y un río interminable, pero en un viaje a Sundong hay aún más por descubrir. Sundong no solo tiene estalagmitas y ecosistemas prístinos, también posee algo más raro: perlas de cueva. Ahora, antes de que te emociones imaginando una cueva llena de tesoros relucientes, lamentamos decírtelo, pero las perlas de cueva, aunque son raras, no tienen valor. Para quien ama la naturaleza, esto también es especial. Las perlas de cueva son una rara formación geológica que ocurre cuando los espeleotemas, depósitos minerales en cuevas, adquieren una forma redonda. El agua rica en calcio fluye o se desliza continuamente sobre la piedra caliza dentro de Sondong, y a menudo lleva consigo bicarbonato disuelto. Estas gotas llevan carbonato de calcio del techo de la cueva y pueden envolver granos de arena u otros fragmentos de roca. Luego, durante miles de años, a medida que se acumulan más y más capas concéntricas de esa calcita, comienzan a formar una esfera lisa, parecida a una perla. En Sundong, las perlas de cueva pueden ser tan grandes como pelotas de béisbol y algunas tienen manchas como huevos de codorniz. Howard Lindbergh dijo que nunca había visto perlas tan grandes ni tantas en otro lugar del mundo, y lo sabe porque ha explorado cuevas en todo el planeta. Claro, puede que no tengan ningún valor comercial como gemas, pero las perlas de cueva son sumamente importantes para la ciencia de las cuevas como Sundong. Son muy frágiles y deben permanecer intactas en la cueva. Si se sacan, los cambios de temperatura y humedad pueden agrietarlas. Esa es una razón, y luego hablaremos de más, por las que el turismo en Sundong es tan limitado. Un sitio emblemático de Sundong está a 3 kilómetros de la entrada. Con el tiempo, el río subterráneo erosionó la piedra caliza y causó el derrumbe del techo de la cueva. Lo que quedó fue una enorme claraboya en forma de V, que no solo iluminó la oscura cueva, sino que transformó por completo Sondong. Es solo uno de los 2 dolines, o sumideros colosales en forma de embudo que tienen cientos de pies de profundidad. No solo forman paisajes impresionantes con bosques brumosos y cascadas desde el techo, sino que también son vitales para el ecosistema de la cueva. El Dolin 1, llamado Cuidado con los dinosaurios, tiene más de 1.400 pies de profundidad desde el borde hasta la base. Es el punto donde el río subterráneo de Sundong desaparece. Durante una expedición en 2009, un miembro del equipo bromeó sobre el paisaje primitivo intacto oculto bajo tierra. El paisaje parecía un mundo prehistórico perdido,
y cuando la conversación giró hacia los dinosaurios, alguien bromeó diciendo «cuidado con los dinosaurios» y el nombre se quedó. Alrededor de Dolin hay varias formaciones únicas, incluyendo 4 piscinas en terrazas revestidas de calcio. Cubiertas de algas, brillan de un verde intenso cuando la luz del sol atraviesa la enorme abertura en el techo. También se ha encontrado fitocarso, una rara espeleotema que se forma cuando bacterias y algas que buscan la luz tallan formas en la roca, en la cueva. Cuidado con los dinosaurios. Y luego está Dolin II, también conocido como el Jardín de Edén. A unos 3.200 pies de Dolin, esta zona se formó cuando parte del techo de la cueva colapsó gradualmente. Lo que distingue a Dolin II de su vecino es que alberga un enorme bosque. También descubierta en 2009, Helen Brook y Adam Spillane fueron los primeros en encontrar Dolin II y originalmente decidieron llamarla el Jardín del Edén. Querían evitar una asociación religiosa, así que lo cambiaron a Jardín de Edom. Por su gran parecido con el paisaje superficial, muchos han confundido esta zona con la salida de Sundong. El Jardín de Edom tiene más de 800 pies de profundidad vertical desde el borde hasta la base. La luz solar constante y el suelo rico en nutrientes le han permitido mantener su propio ecosistema autosuficiente. Los árboles que crecen dentro de Dolin, segundo aunque son más delgados, suelen medir entre 130 y 160 pies. Se han registrado más de 200 especies de plantas y animales viviendo ahí. Aunque poco comunes y algo esquivas, se han visto ardillas voladoras, serpientes, faisanes, monos salvajes y búhos. Incluso hay un ave grande que a veces se puede ver dando vueltas sobre Dolin segundo temprano en la mañana, pero nadie la ha identificado correctamente. Algunos expertos piensan que podría ser una especie de búho desconocida. Sin embargo, en Sundong no solo hay búhos críptidos y bosques primordiales ocultos. En abril de 2009, un equipo de expedición de espeleología británico-vietnamita pasó 5 días explorando la cueva antes de encontrarse con una barrera colosal. Era una gran pared de piedra de flujo, de 295 pies de alto y casi 500 de ancho. El equipo la apodó la Gran Muralla de Vietnam. Aunque su nombre lo sugiera, no es una estructura como la Gran Muralla China, lo que la hace aún más impresionante. Sin equipo de escalada, los exploradores tuvieron que regresar. Aún así, sus fotos y mediciones demostraron que Sundong era la cueva más grande del mundo, y prometieron regresar para descubrir qué había más allá. Y sí lo descubrieron. Un año después, el equipo volvió con todo el equipo de escalada y un equipo de televisión de National Geographic. Tardaron 2 días en preparar cuerdas, anclajes y equipo de escalada antes de intentar cruzar la pared, lo que fue una hazaña difícil. La barrera tipo Stalek mide más de 24 metros de altura vertical y se inclina a 45 grados por más de 64 metros. En la base de esta gran colada de piedra hay una poza estacional que puede alcanzar casi 30 metros de profundidad. Garrett Sewell y Howard Clark, expertos en cuevas, fueron los primeros en escalar con éxito la Gran Muralla de Vietnam. ¿Y qué encontrarían esperándolos al otro lado? No solo fue la victoria de terminar el estudio de la cueva tras 2 años, sino también descubrir una característica clave que antes no se conocía. Los expertos en cuevas se encontraron mirando hacia una enorme cámara con luz del día a lo lejos. Era la salida oculta de Sundong, a poco más de 1.600 pies. Como mencionamos, el acceso público a Sundong está estrictamente controlado y las reglas para acercarse son muy estrictas. La razón principal es preservar el frágil entorno de la cueva. Tiene tanta belleza natural que si fuera una gran atracción turística, se destruiría. Solo unos cientos de visitantes al año son autorizados para explorar Sundong. El primer grupo de turistas entró a la cueva a principios de agosto de 2013 tras los estudios del equipo británico de la Expedición de Cuevas de Vietnam. ¿Qué es eso? ¿Quieres ser uno de esos pocos afortunados que llegan a ver Sundong? Bueno, entonces más vale que estés listo para soltar una buena cantidad de dinero. Un boleto para un tour guiado por Sundong cuesta 3,000 pesos por persona. Además de esta elevada tarifa de entrada, cualquier visitante potencial también tiene que cumplir con requisitos de salud bastante estrictos para poder calificar para un permiso de entrada válido. Es un viaje de 6 días y 5 noches caminando por la selva, cruzando ríos y terrenos empinados durante unas 18.5 millas. Estos permisos, que son necesarios para acceder a la cueva, solo se ponen a disposición de manera limitada. Sundong solo admite 1,000 visitantes al año con permisos emitidos entre enero y agosto. Luego, lluvias intensas azotan la región y elevan los niveles de los ríos en la cueva. ¿Recuerdas esas inundaciones estacionales que mencionamos antes?
no solo hacen que grandes secciones sean inaccesibles, también son mortales. Incluso un espeleólogo y nadador experimentado tendría dificultades para sobrevivir a una caída en esas torrentes heladas. Desde 2017, la única empresa que tiene permiso para entrar a Sundong con fines turísticos es Oxalis Adventure Tours, y solo hay un operador turístico aprobado para llevar a esos turistas a la cueva. Las preocupaciones por la seguridad y la conservación juegan un papel importante en por qué Sundong está tan bien protegida. Antes se propuso construir un teleférico para que los turistas cruzaran la cueva. Tendría 10 kilómetros de longitud y costaría entre 112 y 211 millones de dólares. Ambientalistas y vecinos rechazaron la propuesta, alertando que el turismo masivo dañaría Sundong y su entorno. Tras mucha resistencia, cancelaron el teleférico y acceder a Sundong sigue siendo caro y muy restringido. Es posible que en el futuro se permita un ecoturismo limitado y expediciones científicas, pero por ahora sus bosques ocultos y ríos interminables probablemente permanecerán sellados bajo tierra durante las próximas décadas. Una cueva lo suficientemente grande como para tragarse un rascacielos es impactante, pero el mundo esconde muchas más sorpresas. Mira cosas insólitas y extrañas encontradas en Google Maps para ver qué más se ha descubierto, o haz clic en este video en su lugar.